Muy bien, aquí la posibilidad y el gusto de saludar al diputado Leopoldo Moró, que está en línea. Leopoldo, ¿cómo va? Eduardo Román te saluda. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Igual para mí. Bueno, primero, ¿cómo está la salud? Mejorando, de a poco, Mejorando. pero mejorando, sí, Bueno, efectivamente. en un momento dijiste, volví del purgatorio, en una entrevista te vi. Así Sí, que sí. tiene que haber sido jodido. Qué bueno que estés bien, No, entonces. pero además lo más gracioso de todo esto es que obviamente los médicos apenas me dieron el alta, me dijeron, bueno, ahora tenés que atravesar un periodo sin estrés, sin demasiadas emociones fuertes. Me lo dijeron 3 o 4 días antes de que la reta se le ocurriera sitiar la casa de Cristina. Qué Y bárbaro. bueno, y de ahí en adelante algo de estrés y emociones fuertes he tenido que atravesar, pero bueno. Me quedé también con eso de si fuiste al purgatorio, ¿cómo te fue? Porque es interesante, ¿no? Saber para el futuro si uno va ahí, ¿qué pasa, no? Me di una vueltita para conocerlo. Bueno, hay varias cosas para hablar con vos a partir de todo lo que es de conocimiento público. Se está hablando mucho del odio y qué hacer para lograr una convivencia democrática que creo que se ha perdido entre oficialismo y oposición. Pero antes de ver realmente de usar las leyes que están vigentes y de escucharte, hay algo que vos planteaste en relación a la época que en los 90 el radicalismo y en los 80 también y el PJ eran los principales partidos que capítulos como Semana Santa, el hecho del Pacto de Olivos, después un poquito más acá cerca el 2001, no se dudó que frente a las reglas de juego hay cosas que no se discuten, digamos. Empezar ahora a cuestionar si fue un atentado o no, o por qué Patricia Bullrich, la titular del principal partido de la oposición, tarda lo que tarda en manifestar su repudio, al final nunca lo hizo, marca una situación que a veces yo digo, qué decadencia en la que estamos, porque las reglas de juego de la democracia y la convivencia pactada no es lo que ahora está vigente. ¿Vos lo que ves? ¿Qué es lo que ves, Leopoldo? Bueno, lo que veo es que efectivamente después del 83, de manera implícita y explícita, decidimos llevar adelante un pacto democrático. Implícito porque, bueno, todos de alguna manera asumimos la responsabilidad de que a partir de ese momento nunca más íbamos a utilizar el aparato del Estado para perseguir un opositor, para encarcelarlo, para estigmatizarlo, para espiarlo, para excluirlo socialmente a través del descrédito, y explícitamente porque efectivamente se imaginaron 3 leyes que son las que sostuvieron esa convivencia democrática, ese pacto democrático. Ujú. Una fue la Ley de Defensa Nacional, que sancionamos en la época de Alfonsín por unanimidad, que le puso límites al accionar de las Fuerzas Armadas para que no invadieran el campo de la política ni vulneraran la Constitución. Después, en la época de Menem, sancionamos por unanimidad la Ley de Seguridad Interior, precisamente para que las fuerzas de seguridad tampoco utilizaran su poder para limitar el accionar de los ciudadanos que, bueno, asumían determinado compromiso político. En la época de la Rúa sancionamos la ley de inteligencia, también con el mismo propósito, para que nunca más se volviera a utilizar el aparato de inteligencia para espiar, para almacenar datos de los opositores, para perseguirlos. Bueno, todo eso, todo ese compromiso, todo ese pacto democrático, fue roto a partir del 2015 con la asunción del gobierno de Macri, porque apenas asumió el gobierno de Macri, precisamente hizo todo lo contrario. Ujú. Usó el aparato del Estado para poner en marcha un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que fue el más grande de la historia democrática de la Argentina, en combinación con sectores del Poder Judicial y el Poder hegemónico, se llevó adelante campañas de desprestigio, de estigmatización, de insultos contra opositores, se creó la doctrina Irursum, se inventó el casco y los chalecos antibalas para llevar presos a los opositores a Comodoro Pi. Sí, Bueno, situación que digo ahí, en algún años más, años menos, motivó que vos claramente te fueras de la fuerza que es aliada al PRO, ¿no? Por ejemplo, como para decir yo con estos tipos no tengo nada que ver. pero obviamente, Ujú. entonces digo, cuando el día
a ver, cuando en estos días algunos sectores dicen, bueno, pero también Alfonsín fue víctima de un atentado, por cierto que lo fue, incluso yo estaba presente en ese momento, Mira. o cuando se produjo lo de Semana Santa, hubo una reacción unánime porque Alfonsín era un hombre de diálogo. No, a ver, Alfonsín sí, claro que era un hombre de diálogo, pero el principal jefe de la oposición, Cafiero, también lo era. Claro, claro. Y hoy la oposición la encabeza Patricia Bullrich. Mirá la distancia que hay entre Cafiero y Patricia Bullrich. Estoy totalmente de acuerdo, pero digo, también es lo que hay, ¿no? Por algo serán representativos de un sector de la sociedad en el medio de la grieta. La cuestión es de acá en adelante también, ¿no? Porque Bueno, quedó claro que hay que bajar un cambio por todos lados. bueno, precisamente por eso yo digo, y lo vengo diciendo en estos días, Sí. cuando la violencia verbal y simbólica se transformó en violencia física, que el atentado o el intento de magnicidio, que pudo haber sido una tragedia inconmensurable, porque visto contrafácticamente ninguno de nosotros se imagina hasta dónde hubieran llegado las consecuencias si esa bala hubiera salido, también es una gran oportunidad. Bien. Precisamente porque la bala no salió, es una oportunidad para cambiar conductas. Increíble. Para quienes han llevado estas campañas adelante de odio sistemático, etcétera, cambien sus conductas y ver si podemos reconstruir ese pacto democrático. Ahora, el otro día salió Larreta a plantear, bueno, quieren una ley mordaza, quieren censurar al periodismo. La vocera Cerruti, para mí tarde, tendría que haber hablado antes, porque ya se había hablado de lo de Donda durante el fin de semana, dijo nada que ver. Y vos estás diciendo, bueno, con las leyes que hay también, hay que ponerlas en vigencia. Por ejemplo, los cantos xenófobos u homofóbicos en la cancha. Digo, eso, si hay una cosa que está pasando en un momento, el árbitro está facultado para parar el partido. Y esto se hace poco, se olvidan otra vez de hacerlo, por ejemplo. Sí, es cierto. Además, hay una legislación vigente en Argentina. A eso me refiero. En la Argentina, sí. Y además la Argentina adhiere a pactos internacionales que condenan el odio. A ver, está vigente la ley de defensa de la democracia. Total. Y no hay ningún impedimento para que si un grupo de personas se para frente a la Casa de Gobierno y cuando va a entrar el nuevo ministro de Economía a jurar, lo insulta, le golpea el auto, le rompe los vidrios del auto, etcétera, eso sea inmediatamente neutralizado y reprimido o sancionado. O del mismo modo, si un grupo de personas reivindica a través de una guillotina simbólicamente cortarle la cabeza a Cristina Kirchner, no necesitas una legislación nueva. Exacto. Con la actual legislación vos tenés la posibilidad de intervenir frente a ese tipo de desbordes. Por eso quise arrancar el reportaje por ahí, porque pareciera que muchos no conocen estas leyes de las que estamos hablando, como que no se puede uno remitir a esa situación. Ahora, acá el amigo Valdés, esto es un cable de Telam de ayer, decía, preparan un proyecto para capacitar contra el odio similar a la ley Micaela, que es una ley contra la discriminación de las mujeres en el Estado, género. Ahora, esto yo no lo veo muy viable. ¿Vos pensás que se puede hacer una capacitación contra el odio? No, pero tal vez desde el punto de vista del sistema educativo se pueda incorporar algún tipo de pedagogía en ese sentido. Sí. Pero lo que más, a mí me parece que lo más importante, te reitero, es reconstruir el pacto democrático. Totalmente. Y creo que existe esa oportunidad. Mirá, el otro día, el sábado, cuando hicimos la sesión especial en el Congreso para condenar el intento de magnicidio a Cristina, bueno, hubo un sector del bloque de Cambiemos, el PRO, que se retiró de la sesión, no colaboró para formar el quórum, etcétera. Pero el radicalismo se quedó en pleno, con sus figuras más importantes, con Cobos, con Manes, con Mario Negri, la coalición cívica también. Yo creo que ahí se está produciendo un quiebre, ¿no? Me da la impresión de que los radicales se están dando cuenta de que el PRO no vive cómodo con la democracia. Sí, y un poco de memoria histórica aparte.
¿no? además de una memoria o un Sí. gen en términos históricos. Es inquietante por momentos esta situación de tener que decir cómo se retrocedió en este punto, ¿no? Mirá, ayer pasó lo de Magdalena, que es una figura que cada cual puede tener la opinión que quiera en relación a su trayectoria, pero es innegable lo que ella hizo con el tema de los derechos humanos, convocada por Nacho López, por Alfonsín, por Sábato. Absolutamente. A ver, más allá de las diferencias políticas que tenía con ella, y Sí, que a veces incluso las hemos, hace ya muchos años atrás, estoy hablando, claro. las hemos expuesto en reportajes radiales donde no hemos coincidido en un montón de enfoques, no dejo de tener un enorme respeto por el papel que ella jugó en la CONADEP, sin lugar a dudas. Exacto, exacto. Y en ese punto no hay que anular ese recuerdo, hay que resaltarlo, ¿no? Más Pero por allá. supuesto, Y eso puede ser, escuché algunos comunicadores, han hablado de todo sobre Magdalena, pero planteando la idea de esa síntesis probablemente, más allá de Magdalena, con lo que le pasó después, con Eve, con las figuras que fueron en un momento vilipendiadas en Plaza de Mayo y que los pibes le escupían. Bueno, toda esa situación para mí horrible que no comparto, digo, es una figura que desinteresadamente se jugó por los derechos humanos cuando era muy difícil, ¿no? no, pero eso ninguna duda y nadie puede desmerecer ni quitarle ese crédito. Pero digo, más allá de las figuras concretamente, hay que, en términos institucionales, recrear el pacto democrático. Ok. Por supuesto que cada fuerza también tendrá que autodepurarse, digo. Es muy preocupante que la principal fuerza de oposición esté presidida por una figura como Patricia Bullrich, que hasta el día de hoy, en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, todavía no ha condenado explícitamente Exacto. el intento de magnicidio. Estamos cerca de una semana. Por Ujú. eso es muy preocupante. Y como es preocupante que ayer haya salido Rodríguez Larreta a decir que, bueno, el feriado no sirve para nada, porque no era un tema tampoco demasiado significativo que le importara a toda la sociedad. ¿Cómo que no le va a importar a toda la sociedad la posibilidad de un magnicidio que, te reitero, si se hubiera materializado, Sí. no solo le hubiera importado a la sociedad, hubiera envuelto a la sociedad en llamas? Sí, Larreta está muy apurado por definir su candidatura, ¿no? Es una cosa es todo el Está bien, tiempo. pero la quiere definir poniendo un ojo en lo que piensan Ujú. los odiadores de Twitter. Exacto, exacto. Y porque lo corren por recontra derecha en su partido. Pero, Claro, y bueno, por sí, eso hizo lo que hizo el sábado anterior en la casa de Cristina, y sí, después trascendió la discusión que tuvo con Patricia Bullrich. Fue una discusión insólita en una fuerza política. Patricia Bullrich diciéndole, no, tendrías que haber mantenido las vallas, ujú. haber metido corchazo. A ver, es una cosa insólita. Pero a ver, por eso yo me remito bueno, a algo que las nuevas generaciones no conocen. Yo no me imagino de ninguna manera un diálogo entre Alfonsín y Cafiero eh, eh, en esas No, condiciones. pero ni pensarlo. O sea, en 2 segundos se resolvía, como se Pero, resolvió. pero por eso, una cosa. Por Eh, eso digo, la tragedia que no fue, hay que transformarla en una oportunidad. ¿Para ujú. qué? Para recrear el pacto de convivencia democrática entre los argentinos. Se viene la película sobre el juicio, parece que está buena porque Darín recibió una ovación en Venecia. ¿Sabés algo de eso? ¿Tuviste algún contacto con Moreno Campo que está en el país? No, la verdad que no. No. La verdad que Bueno, no. bueno. Pero creo que, bueno, ves, Va a estar esas bueno para cosas. la memoria eso, ¿eh? Claro, esas cosas pueden contribuir a la enseñanza, porque en la medida en que también las nuevas generaciones se asomen a lo que ocurrió en Argentina y a cómo se superó, ahí tenés el caso de los juicios. A ver, vos sabés que durante todo el desarrollo del juicio, recién en el final, cuando hace el alegato Estracera y pronuncia aquella famosa frase, señores jueces, nunca más. Exacto. Durante todo el desarrollo del juicio no hubo un grito en la sala, no hubo un familiar, mirá que había razones, Claro. no, si vos te pones a pensar, en la sala por ahí estaba sentado alguien que había perdido 2 o 3 hijos. Ujú.
no hubo un grito, no hubo una agresión en la calle, Exacto, no exacto. hubo una agresión en la calle, Por eso me no gusta de hubo una... hablar de todas estas cosas, porque yo creo que nos tenemos que reencontrar con ese momento para ver lo que nos está pasando ahora. Y lamento de Patricia Bullrich que sabe lo que pasó en los 70 y los 80, ¿no? Pero ¿cómo no vas a ver? O sea, Ahora, si vos te pasás durante años acumulando veneno de agotas, sí, primero desarrollando violencia verbal, después desarrollando violencia simbólica, ¿cómo termina? Con violencia física. total, total. Más allá de que ahora se rajan las vestiduras, por supuesto que ninguno de los comunicadores empuñó el arma para que Sabac tire, digamos, No, está obviamente. clarísimo, pero bueno, hay que encontrarse por algún lugar, hay que llamar a la convivencia democrática, incluso yo lo decía el lunes acá, interpelando a los ciudadanos y ciudadanas por fuera de los dirigentes políticos, que si no están a la altura de las circunstancias, bueno, bajemos un cambio nosotros en cada situación, y creo que la sociedad tiene ese hartazgo, ¿eh? O sea, Bueno, esto de no poder sentarte en el asado, hablar de política porque te matás, familias o amigos que dejaron de verse en mayor o menor medida, todo eso, bueno, nos interpela. pero sin lugar a duda que nos interpela. Ahora vos fíjate que esa violencia verbal, esa violencia simbólica, que ha devenido en este último tiempo en violencia física, porque antes del atentado a Cristina, unos días antes, unas semanas antes, ya había empezado a traducirse en violencia física, con lo que te acabo de decir, el ataque a Massa cuando iba a jurar, el ataque en las puertas del Instituto Patria pidiendo la muerte de Cristina. Exacto. Bueno, ha habido un diputado que pidió la pena de muerte para Cristina Kirchner. Sí, y está ahí, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, no, yo creo que en la próxima sesión, no en esta, primero porque no estaba y segundo porque estaba destinado a otra cosa, pero es un tema que el Congreso tiene que debatir Exacto. y jugar una conducta. Por eso digo, tenemos que transitar un camino de reconstrucción de la convivencia democrática. Bien, la última, sé que no sos cholulo, pero me tenés que decir lo que sentís cuando Cecilia está ahí presidiendo la Cámara. No, no. A ver, no soy cholulo, efectivamente. Además, ella tiene una trayectoria de militancia, no está ahí de casualidad, digamos, ni Exacto, por apellido. Incluso en un tiempo ni siquiera hemos coincidido en el mismo espacio político. exacto. Felizmente ahora sí. Pero bueno, tampoco voy a dejar de decirte que siento mucho orgullo. Por eso, bueno, ahí está. Ahora, dame el primer momento que recuerdes de su militancia, de Cecilia, digamos, en los 80. El primer recuerdo que tengas de ella, no sé, yendo a una plaza, el día que ganó Alfonsín. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Cuando dijiste, mira acá. Y qué sé yo, porque ya venía en UPA, cuando yo, claro, es muy difícil, porque Cecilia empezó a militar cuando, no te digo, todavía usaba chupete, pero más o menos. Pero eso es antes del 83, después ahí. ¿Cuándo es eso? No, y bueno, ella empieza a militar, o a militar, ella nace en el 76. Mirá vos qué simbólico. Ella nace en el 76, sí, efectivamente. Eh, y sí, ya 83, 84, 85, venía conmigo a los actos, me acompañaba. Claro. Este, Sí, sí, eh, es indudable, es indudable. eh, Ahora, militar con cierto grado de conciencia, bueno, cuando tendría 12 años, una cosa por el estilo, ya era una militante de la juventud, digamos. Y poner la elección del 89, que era la más difícil. Así que, Sí, también, también, sí, bueno, sí, sí. diputado, la verdad un gusto, ha sido una excelente charla, con tiempo para ir desarrollando estas cosas, para pensar, porque en definitiva lo que me tiene que dejar esta charla, después la ponemos en YouTube, en nuestro portal La Noticia Web, es una reflexión aportando al debate, porque desde algún lugar hay que generar algo, ¿no? Por eso, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, que te vaya muy bien, gracias. Bueno, muy bien. El diputado Leopoldo Moró, felicito a Iván Perchik por esta entrevista que la verdad